¿Sabías que, al igual que el Señor Jesús en su juicio ante Pilato, a veces callar y no responder es la señal más poderosa de sabiduría que podemos demostrar? Con los años, el Espíritu Santo nos enseña que no todas las batallas deben librarse, no porque estemos cansados, sino porque hemos aprendido a discernir lo que edifica y lo que solo desgasta el alma. Como dice en Proverbios 17, versículo 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, y el hombre prudente es de espíritu sereno. Hoy quiero hablarte de 7 momentos específicos en los que parecer indiferente o ingenuo no es debilidad, sino una forma profunda de reflejar el carácter de Cristo en nosotros. No son simples consejos de comportamiento, son caminos de fe que nacen de una vida llena de oración, pruebas y confianza en las promesas de Dios. Cuando un familiar te hiere con palabras injustas, puedes elegir pelear, pero también puedes elegir el camino del Señor, que nos llama a poner la otra mejilla, no por sumisión, sino por fortaleza espiritual, como lo hizo Esteban en Hechos 7, versículo 60, cuando pidió perdón por aquellos que lo apedreaban. Esa es la sabiduría que el mundo no entiende, pero que transforma corazones. En medio de críticas que buscan robarte la paz, el silencio puede ser tu escudo. Jesús mismo fue acusado falsamente y sin embargo no respondió con ira, sino con mansedumbre. Mateo 27, versículo 14 dice: pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. No necesitas defenderte ante cada acusación. Dios es tu defensor. Al enfrentar las tensiones entre generaciones, con hijos o nietos que viven según valores distintos, puedes elegir no discutir, sino amar en silencio y orar con persistencia. La palabra de Dios nos recuerda en Gálatas 6, versículo 9: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando tu generosidad parece ser aprovechada, recuerda que todo lo que das en el nombre del Señor no se pierde. No necesitas reprochar ni reclamar, porque tu recompensa viene de lo alto. Colosenses 3, versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. A veces, retroceder en una discusión, ceder en una conversación acalorada, no es cobardía, es madurez espiritual. El sabio en Proverbios 15, versículo 1 nos enseña: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ganar una discusión puede alimentar tu ego, pero perderla con humildad puede salvar una relación. Incluso cuando otros te subestiman, cuando creen que no sabes o no puedes, esa percepción puede volverse tu mayor ventaja. David fue menospreciado por sus hermanos y por el mismo rey Saúl, pero fue ese joven pastor quien venció a Goliat, porque confiaba no en sí mismo, sino en el poder del Señor. Estas enseñanzas no son tácticas humanas, son frutos de caminar con Dios, de conocer su voz y obedecer su voluntad. Son formas silenciosas de amar, de perdonar, de resistir y de edificar, no solo para tu paz personal, sino como herencia espiritual para tu familia y tu comunidad. No te pierdas esta palabra, porque estas verdades pueden cambiar por completo tu manera de relacionarte, de enfrentar la vida, de envejecer con gracia y fortaleza. Si esta palabra toca tu corazón, compártela, no para mi gloria, sino para que más almas puedan ser alcanzadas por el mensaje de sabiduría eterna que Cristo nos dejó. ¿Estás listo? Comencemos. 1. Cuando la familia toma decisiones sin preguntarte primero. A medida que envejecemos, es natural que los hijos y seres queridos, por amor, empiecen a asumir decisiones sobre nuestras vidas. Lo hacen convencidos de que así nos protegen, cuidando nuestra salud o nuestro bienestar. Sin embargo,
Aunque sus acciones nazcan del cariño, muchas veces nos sentimos ignorados, incluso desplazados. Es como si nuestra voz hubiera dejado de importar. Pero quiero decirte hoy que Dios no te ha dejado de lado. Él sigue escuchando tu clamor. En Isaías 46, versículo 4, el Señor promete: aún en vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os sostendré. Sí, es humano sentir tristeza cuando otros deciden sin ti. Nos duele porque recordamos el valor de nuestra autonomía, la experiencia que hemos acumulado con los años. No es orgullo, es la dignidad que Dios ha sembrado en cada uno. Pero aquí hay una verdad más grande. No necesitas pelear cada batalla para demostrar tu valor. Jesucristo, cuando fue acusado injustamente, no gritó, no discutió. Él guardó silencio porque conocía su identidad en el Padre. Tú también puedes elegir esa paz. Cuando tus hijos tomen decisiones sin consultarte, respira. Habla con calma. Pregúntate, ¿qué los mueve? ¿Es miedo? ¿Es amor? ¿Es desconocimiento? Tal vez están luchando con su propio temor a perderte. Y en vez de responder con enojo, puedes sembrar comprensión. Efesios 4, versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Puedes decir algo simple como: veo que te preocupa y agradezco que quieras lo mejor para mí. ¿Por qué no lo hablamos juntos? En ese momento estás enseñando, no desde el orgullo, sino desde la sabiduría que el Señor te ha dado. Es posible mantener la firmeza sin levantar la voz. Es posible guiar con gracia. No necesitas imponer tu autoridad. Tu testimonio, tu templanza, tu experiencia hablarán más fuerte que cualquier grito. Recuerda a Moisés. A pesar de su edad avanzada, Dios lo llamó a liderar a su pueblo. Su edad no lo invalidó, lo legitimó. Lo mismo contigo. Has atravesado valles y montañas. Has amado, perdido, vencido. Tus hijos quizás no comprendan todo eso aún, pero puedes guiarlos desde el amor. No para reclamar un lugar, sino para recordárselo con ternura. No estás perdiendo tu voz, solo estás aprendiendo a usarla de otra forma. Una voz que no busca imponerse, sino edificar. Una voz que lleva la sabiduría del cielo. Una voz que, como dice Proverbios 15, versículo 1, es blanda y puede apartar la ira. Y en esa suavidad hay poder, en esa paciencia hay victoria, en ese amor está Cristo mismo. No estás solo y no estás en silencio. El Señor está contigo y tu vida sigue siendo un faro de luz para quienes te rodean. 2. Cuando alguien menosprecia tus capacidades. Hermanos y hermanas, mientras caminamos por esta vida y los años se acumulan sobre nuestros hombros, no es raro que algunos comiencen a vernos no por lo que realmente somos, sino por el número de velas que apagamos en nuestro último cumpleaños. A veces, esa mirada limitada se manifiesta en pequeños gestos, como cuando un joven cajero se esfuerza en explicarnos cómo usar una pantalla táctil, como si nunca hubiéramos tocado la tecnología. O cuando un vecino bien intencionado insiste en ayudarte con una tarea que tú has hecho con excelencia durante décadas. Incluso nuestros propios familiares que nos conocen desde siempre pueden cruzar una línea sin querer, creyendo que por tener más años necesitamos más ayuda, aunque no la hayamos pedido. Estas situaciones, aunque parezcan pequeñas, pueden calar hondo, pueden hacerte sentir como si estuvieran ignorando tu experiencia, tu valor, tu capacidad. Y sí, surge dentro de nosotros la tentación de reaccionar, de probarles que todavía estamos firmes, que nuestra mente sigue aguda, que no hemos perdido nuestra independencia. ¿Y quién podría culparte por eso? Tu vida entera ha sido un camino de esfuerzo, de fe, de superar pruebas. Has estado ahí en los días difíciles
y en los gloriosos. Es difícil cuando otros no lo ven. Pero escucha, amigo, porque aquí es donde la sabiduría de los años, el tesoro que el Señor ha ido depositando en ti, se vuelve más valiosa que nunca. La verdadera fuerza no está en alzar la voz, sino en la paz que hay en tu corazón cuando sabes quién eres en Cristo. La palabra dice en Proverbios 16, versículo 32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Qué verdad tan profunda. Cuando tienes clara tu identidad como hijo de Dios, el juicio del mundo ya no tiene poder sobre ti. Si alguien subestima lo que puedes hacer, eso no define tu realidad. Solo revela su desconocimiento o sus prejuicios. En lugar de responder con enojo, ¿qué tal si respondes con gracia? Imagina ese momento en que alguien asume que no podrás hacer algo simple y tú, en lugar de discutir, le sonríes y dices, gracias por tomarte el tiempo de explicármelo. Aprecio tu atención. Eso, querido hermano, no es debilidad, es dominio propio, es fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, versículo 22. Esa serenidad transforma la conversación. Ya no estás reaccionando, estás guiando con sabiduría, como un verdadero testimonio del carácter de Cristo en ti. Y a veces, permitir que otros te subestimen abre la puerta a momentos hermosos. Esa persona que pensaba que no podrías con la tecnología, podría verte hablando con tus nietos por videollamada o gestionando tus finanzas con agilidad. Y esos momentos hablarán más fuerte que cualquier argumento, porque no necesitas probar nada con palabras cuando tu vida ya es un testimonio viviente. No se trata de aceptar mentiras sobre ti, sino de elegir con discernimiento cuáles batallas valen tu energía y cómo mostrar tu fuerza en los términos que Dios ha puesto en tu corazón. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí, incluso cuando otros creen que eres débil, ahí es donde Dios muestra su poder a través de ti. Si todavía estás escuchando estas palabras y algo en tu corazón dice, esto es para mí, levanta una oración en silencio y dile al Señor que te ayude a caminar con esa paz. Porque tu historia no es insignificante. Has vivido bajo la gracia de Dios, has soportado tormentas, has saboreado bendiciones, y nada de eso se borra por la mirada equivocada de alguien más. Al contrario, son cicatrices santas que hablan de una vida en comunión con el Altísimo. Cuando eliges responder con humildad y dignidad, envías un mensaje claro. Tu edad no es un límite, es una corona. Es la evidencia de una vida bien vivida y nadie puede quitarte eso. Como dice Isaías 46, versículo 4, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo lo sostendré. Qué promesa tan hermosa. Y por último, grábate esto en el corazón. No tienes que demostrarle nada a nadie. Ya lo has hecho. Tus obras, tu fe, tu camino en el Señor hablan por ti. Si alguien no puede verlo, está bien. Tú sí lo sabes y tu Padre Celestial también. Al elegir la paz sobre la confrontación, la cortesía sobre la irritación, la confianza sobre el orgullo, estás mostrando el carácter de Cristo en ti. No estás aquí para cumplir con expectativas humanas, sino para caminar fielmente con aquel que te ha llamado por tu nombre. Eso, mi querido hermano, mi querida hermana, es verdadera libertad. 3. Cuando surgen discusiones o tensiones familiares. La familia es uno de los regalos más preciosos que Dios ha confiado a nuestras manos. Es en el seno del hogar donde sentimos el calor del amor, donde aprendemos a cuidar y a ser cuidados, donde descubrimos el reflejo del amor de Dios hacia sus hijos.
Pero, así como el hogar puede ser un refugio de paz, también puede convertirse en campo de batalla cuando surgen diferencias, malentendidos o heridas no sanadas. Y cuando llegamos a la madurez, estas tensiones no solo duelen, sino que parecen calar más hondo, porque ya sabemos cuánto daño puede hacer una palabra dicha sin sabiduría o una actitud tomada sin amor. Tal vez tú has vivido desacuerdos que pasaron pronto, pero también aquellos que por alguna razón dejaron cicatrices difíciles de borrar. Quizás has visto hermanos discutir por cosas del pasado que no logran perdonar, o nietos con ideas nuevas que chocan con las raíces que tú ayudaste a sembrar. Y en medio de todo eso, tú, con tu experiencia y tu amor por cada uno, te ves en la difícil posición de tener que decidir si hablas, si callas, si tomas partido o si solo oras en silencio. Pero la palabra de Dios nos ofrece una guía clara. En Proverbios 17, versículo 27, dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, y el hombre prudente es de espíritu sereno. La sabiduría no siempre consiste en hablar más fuerte, sino en saber cuándo hablar y cuándo dejar que sea el Señor quien obre en los corazones. Tú no tienes que resolver todos los problemas, no tienes que ser el árbitro de cada discusión. A veces, el mayor acto de fe es quedarse en silencio y confiar en que el Espíritu Santo hará lo que tú no puedes lograr con tus palabras. Cuando los ánimos están exaltados, lo natural es querer intervenir, querer usar la voz de la experiencia. Pero el apóstol Santiago nos recuerda que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, versículo 20. La intervención apresurada puede herir más que sanar. Por eso, el Señor nos llama a ser mansos y humildes de corazón, como Jesús, que en muchas ocasiones guardó silencio frente a la ofensa y dejó que el Padre hablara en su tiempo. Eso no quiere decir que te vuelvas indiferente, no. Significa que eliges la paz como bandera, que decides ser un pacificador como los que Jesús bendice en Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una frase sencilla, nacida del amor, como veo que esto les duele mucho, pero confío en que juntos encontrarán la salida, puede ser más poderosa que un discurso entero. Esa frase no toma partido, no juzga, pero abre la puerta a la reconciliación. Dejas una semilla de esperanza y permites que el amor vuelva a florecer. Tu presencia, cuando está llena de calma y de fe, se convierte en un bálsamo para los corazones heridos. Recuerda que tú eres ahora el pilar que sostiene, no el viento que empuja. Cada vez que eliges no alimentar el conflicto, estás recordando a todos que la familia, con todas sus imperfecciones, es un don sagrado que merece ser defendido con amor. Quizá ya lo has comprobado muchas veces. Lo que hoy parece una montaña, mañana apenas se recuerda. El tiempo, cuando se vive en Cristo, tiene el poder de suavizar hasta las rocas más duras. Cuando decides no involucrarte en los detalles que solo traen división, estás protegiendo tu paz, pero también estás ayudando a tu familia a ver con ojos más claros. No es frialdad, es amor en su forma más pura. Es decir, yo los amo tanto que prefiero no imponer nada, pero siempre estaré aquí para abrazarlos cuando lo necesiten. Tú sabes mejor que nadie que no hay herida familiar que no pueda sanar con perdón y oración. Tú sabes cuánto poder hay en una actitud humilde, en una palabra suave, en un corazón que intercede. Como dice Romanos 12, versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa paz comienza en el hogar y muchas veces comienza contigo. A veces, ser el observador sereno no es una posición pasiva, sino una labor activa de amor. Porque mientras los demás discuten, tú estás orando.
Mientras otros quieren tener la razón, tú estás buscando que reine el amor. Mientras algunos levantan la voz, tú elevas una súplica al cielo. Y en eso, querido hermano, tú te conviertes en testimonio viviente del carácter de Cristo. No todas las batallas requieren tu espada. Algunas solo necesitan tu silencio lleno de fe. Algunas solo necesitan que tú, como una roca firme, permanezcas en tu lugar, confiando en que Dios traerá la calma. Porque al final, como siempre, lo único que permanece es el amor. El amor que viene de Dios, que nos une, que nos perdona, que nos enseña a ser familia incluso cuando nos cuesta. Ese amor tú lo llevas dentro. Y solo alguien que ha caminado tanto como tú puede transmitirlo con esa fuerza silenciosa que sana sin ruido. Que tu legado no sea de discusiones ganadas, sino de corazones restaurados. Que tus hijos y nietos recuerden no tus palabras, sino tu ejemplo. Porque en ti ellos ven lo que significa ser un verdadero hijo de Dios, aún en medio de la tormenta. 4. Cuando te enfrentas a tecnologías que te resultan difíciles de comprender. Vivimos en tiempos donde los avances tecnológicos se presentan como un río impetuoso, difícil de contener o seguir. Nuevos dispositivos, aplicaciones y sistemas aparecen sin cesar, transformando la manera en que nos comunicamos, trabajamos e incluso amamos. Muchos de nosotros crecimos en una época en la que una llamada telefónica requería marcar en un disco giratorio, donde lo digital no existía y la conversación era cara a cara. Hoy los hogares se llenan de dispositivos que responden a la voz, de asistentes virtuales que parecen saberlo todo y de inteligencias artificiales que predicen lo que escribiremos antes de pensarlo. Es fácil sentirse desorientado, como si se hablara un idioma nuevo que no se enseñó en nuestra juventud. Algunos incluso experimentan cierta tristeza, como si hubieran quedado atrás en un tren que ya partió. Pero quiero que escuches esta verdad con el corazón. No es motivo de vergüenza sentirse así. En Salmo 71, versículo 9, leemos esta oración: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Dios no nos abandona cuando envejecemos, ni nos juzga por no dominar lo nuevo. Él valora nuestro corazón dispuesto, no nuestra destreza digital. Lo importante no es saberlo todo, sino estar dispuestos a seguir aprendiendo. Nadie esperaba que el mundo cambiara tan rápido. Ni los expertos más sabios pueden seguir el ritmo sin tropezar. Nosotros, que venimos de tiempos más simples, hemos vivido guerras, hemos visto nacer y morir imperios, hemos criado generaciones enteras. ¿Cómo no habríamos de sentirnos desconcertados ante algo tan fugaz y cambiante como la tecnología? Pero incluso así, muchos de nosotros seguimos intentando, seguimos preguntando, seguimos aprendiendo. Y eso es hermoso, porque refleja un corazón que no se ha cerrado, una mente que aún confía. Piensa en las veces que atravesaste tormentas. ¿No es Dios quien te sostuvo entonces? ¿No fue Él quien te dio sabiduría para criar a tus hijos, para sostener un hogar, para consolar al amigo en duelo? Esa misma sabiduría aún está contigo. Y cuando no entiendas un aparato o una aplicación, no dudes en pedir ayuda. No es señal de debilidad, sino de humildad. En Proverbios 11, versículo 2 leemos: con los humildes está la sabiduría. Si le dices a tu nieto: ¿me puedes mostrar cómo funciona esto?, no estás revelando ignorancia, sino invitándolo a amar. Estás diciéndole: confío en ti, quiero aprender de ti.
y ese gesto tan pequeño puede abrir una puerta inmensa a la comunión familiar. El mundo necesita más de esos momentos, no de conquistas tecnológicas, sino de corazones que se unen. Los jóvenes se sienten honrados cuando pueden enseñar, porque en ese acto descubren que su conocimiento tiene propósito, que sus abuelos no son ajenos ni distantes, sino cercanos, abiertos, vivos. Esas enseñanzas que cruzan generaciones crean lazos indestructibles, recuerdos que resisten al tiempo, risas que sanan, aprendizajes que enriquecen a ambos. Sí, es cierto, habrá días en que no entenderás cómo encender un dispositivo, y eso está bien. Pero cuando eso suceda, cambia la frustración por curiosidad. En lugar de pensar, no puedo, piensa, voy a intentarlo. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no hablaba de entender tecnología, pero hablaba de enfrentar cualquier cosa con la fuerza que Dios da. Y eso incluye aprender, aunque sea tarde. No es cuestión de aparentar saber, sino de mostrar disposición. Cuando otros vean que estás abierto a lo nuevo, sin miedo, sin orgullo, reconocerán en ti la nobleza de quien sigue creciendo, aún con canas en la cabeza. Al dejar de sentirte presionado por dominar cada herramienta, recuperarás tu paz. Te darás cuenta de que no todo es urgente, que hay cosas más importantes: abrazar a los tuyos, compartir una comida, orar juntos. La tecnología debe servir al amor, no reemplazarlo. No vale la pena dominar una aplicación si eso te aleja de quienes amas. Pero si puede acercarte, como una videollamada con tu nieto lejano o un mensaje a un ser querido, entonces úsala con gozo, no como quien teme, sino como quien bendice. Y mientras avanzas, ríe contigo mismo. Acepta tus límites sin amargura. Busca ayuda sin temor. Porque al final no son los dispositivos los que le dan sentido a nuestra vida, sino las personas que amamos, las historias que compartimos y la presencia de un Dios que nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y en Él todas las cosas, incluso las difíciles de entender, pueden ser instrumentos de bendición. 5. Cuando alguien critica las decisiones que tomas o tu forma de vivir, con los años, nuestra vida se va entretejiendo como un tapiz lleno de momentos, elecciones y caminos recorridos. Cada decisión que tomas, desde cómo administras tu dinero hasta lo que eliges comer o vestir, habla de tu caminar por este mundo. Esas decisiones no son aleatorias, son la suma de todo lo que has vivido, de las pruebas que has enfrentado, de las oraciones que has levantado al cielo, de los días de angustia y de gozo. Son tuyas y el Señor las conoce bien. Sin embargo, no importa cuán íntimas o sinceras sean tus elecciones, siempre habrá voces que opinen sin que se lo pidas. Voces que tal vez lleguen disfrazadas de consejo, de preocupación, pero que en el fondo insinúan que estás equivocado. Y sí, a veces esas palabras pesan, sobre todo si vienen de personas que amas o respetas. Pero aquí está la verdad: nadie ha caminado exactamente tu camino. Nadie ha sentido tus lágrimas en las noches silenciosas, ni ha conocido tus luchas secretas. Por eso, nadie tiene el derecho de juzgar cómo vives tu fe, cómo cuidas tu cuerpo, cómo administras tus bienes o cómo usas tu tiempo. La palabra de Dios dice en Romanos 14, versículo 4: ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se mantendrá en pie, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuando vienen esas críticas, puedes sentir el impulso de defenderte, de explicar el porqué de cada paso. Pero muchas veces eso solo te agota más. El Señor no nos ha llamado a convencer a todos, sino a andar con Él en integridad.
La verdadera sabiduría está en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 3, versículo 7, tiempo de callar y tiempo de hablar. A veces lo más poderoso que puedes hacer es sonreír, asentir con gentileza y seguir adelante. No por debilidad, sino porque confías en que Dios conoce tu corazón. No necesitas la aprobación del mundo para vivir conforme al propósito que el Señor ha puesto en ti. En Proverbios 16, versículo 3, se nos recuerda: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Después de tanto andar, ya sabes que tu paz no está en complacer a todos, sino en permanecer firme en la verdad que has conocido. Que tus elecciones están guiadas por la oración, por la experiencia y por el deseo sincero de agradar al Señor. Deja que los demás tengan sus opiniones, pero no las cargues como si fueran tuyas. Sus juicios nacen de su visión limitada, no de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso está bien, no les debes explicaciones. Lo que para ellos parece un capricho, tal vez para ti fue un paso de fe, una respuesta a la voz del Espíritu. Quizá alguien cuestione por qué usaste tus ahorros en ese viaje que tanto soñabas. Lo que no sabe es que en ese viaje tu alma descansó, tu espíritu fue renovado y volviste con un gozo que ningún banco puede dar. Porque como dice el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sigue caminando con paz, con fe, y con la certeza de que quien verdaderamente importa ya ha dicho: bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, versículo 21. Esa es la única aprobación que necesitas. En la vida, no siempre necesitas dar explicaciones a todos los que te rodean. A veces, lo más sabio es guardar silencio con humildad, mirar a tu prójimo con amabilidad y permitir que el Señor dirija cada paso que das. Proverbios 3, versículo 6 nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No hace falta justificar cada elección que tomas. Cuando has caminado largo tiempo con Dios, tu vida misma se convierte en un testimonio silencioso de su guía, su sabiduría y su amor operando en ti. Cada acción, cada decisión tranquila que tomas refleja no solo tus valores, sino también la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Si sigues escuchando este mensaje, es porque algo dentro de ti resuena con la verdad de estas palabras. Tal vez has llegado a esa etapa en tu vida donde ya no buscas la aprobación del mundo, sino la aprobación de tu Padre Celestial. Has comprendido que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en vivir conforme al propósito que Dios ha puesto en ti. Sea que empieces una nueva actividad que alimente tu alma, busques tiempos de recogimiento cuando el bullicio te abrume, o inviertas tu tiempo y recursos en aquello que edifica tu fe y tu alegría. Recuerda, estas decisiones son tuyas y de Dios, y eso basta. No necesitas que los demás comprendan cada paso que das. Dios lo ve todo. Él conoce tu corazón. Y cuando las voces de la crítica vuelvan a alzarse, levanta tu mirada al cielo y recuerda las palabras de Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Has vivido lo suficiente para saber qué es lo verdaderamente valioso. Las opiniones ajenas, aunque provengan de corazones sinceros, no pueden reemplazar la sabiduría que el Señor te ha concedido con los años. Lo que permanece es tu vida, vivida con intención, con autenticidad, con fe. Cuando dejas que las críticas resbalen, no por orgullo, sino por paz, recuperas lo más precioso que el Señor te ha dado: una alegría sincera, una autonomía firme y una fortaleza serena
que proviene de su espíritu. No se trata de probar que los demás están equivocados, sino de confirmar con cada acto silencioso que tu vida está alineada con los principios que el Evangelio ha sembrado en ti. Y eso, querida hermana, querido hermano, nadie te lo puede arrebatar. Y cuando surgen temas que dividen, como la política o ciertas creencias, especialmente en estos tiempos tan sacudidos, recuerda lo que dice Romanos 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchas veces esas conversaciones no edifican, no sanan, solo hieren. Empiezan con buenas intenciones, pero pronto se transforman en contiendas, donde el orgullo reemplaza al amor y las heridas perduran mucho después de que las palabras han sido dichas. Tú, que has caminado décadas con el Señor, sabes que las ideas humanas cambian, los sistemas políticos se transforman, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Has visto generaciones enteras cambiar de parecer, pasar de una certeza a otra. Desde los derechos civiles hasta los movimientos actuales, la sociedad siempre está en movimiento. Pero el amor de Dios es constante. ¿Has sentido el dolor de ver a personas amadas quedar atrapadas en debates que no llevan a la paz? Pero también has aprendido, con la madurez que viene de lo alto, que no todas las discusiones merecen tu energía. Aunque tengas mucho que compartir, aunque tu experiencia sea un pozo profundo de lecciones aprendidas, hay momentos en los que el silencio vale más que 1000 palabras. Jesús mismo, cuando fue acusado, muchas veces no respondió, porque sabía que no todos los corazones estaban listos para escuchar la verdad. Así que cuando sientas ese impulso de intervenir, pregúntate si el fruto de esa conversación será amor, gozo y paz, o división y rencor. Tus creencias, formadas por el fuego de los años, merecen ser compartidas en terreno fértil, donde puedan dar fruto. Pero cuando el terreno es rocoso y hostil, mejor es orar, guardar silencio y dejar que sea Dios quien obre. No se trata de callar por cobardía, sino de elegir sabiamente cuándo hablar y cuándo sembrar en silencio, porque al final lo que más transforma no son las palabras dichas con ira, sino los actos vividos con amor. Y en ese caminar sereno, guiado por el Espíritu, tu vida seguirá siendo una luz que brilla en medio de la oscuridad. Puede ser una carga dolorosa y profundamente frustrante ver cómo los conflictos florecen entre quienes más amas. Y sin embargo, al mirar hacia atrás, con la sabiduría que solo los años otorgan, uno descubre una verdad que el mundo rara vez celebra: que el silencio, cuando nace del Espíritu, puede ser la respuesta más poderosa que un hijo de Dios puede ofrecer. No siempre es necesario alzar la voz o batallar para defender un punto de vista. A veces, el Señor te llama a tomar otro camino, uno más alto, más sereno, más semejante al de Cristo. Jesús mismo, cuando fue llevado ante Pilato y falsamente acusado, no respondió con ira ni con argumentos. La Escritura dice en Isaías 53, versículo 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Esa actitud no fue debilidad, fue fuerza divina contenida. Es el poder del Espíritu en acción, mostrando que no todo se resuelve con palabras, sino con el testimonio de una vida guiada por amor, paz y mansedumbre. Imagínate estar en medio de una conversación tensa. Tal vez alguien lanza palabras cargadas de enojo, esperando una respuesta que alimente el fuego. Pero tú, lleno del Espíritu de Dios, elige responder con una sonrisa y una frase suave como: vaya, parece que esto les importa mucho. Luego guías la conversación hacia un recuerdo alegre o un tema más ligero. Eso no es claudicar, es obedecer a lo que dice Proverbios 15, versículo 1. La respuesta suave calma el enojo,
pero la palabra hiriente aumenta el furor. Esa decisión de mantener la paz, aunque parezca pequeña, tiene un impacto eterno. Porque al elegir la calma, estás diciendo que valoras más la relación que la razón, que el amor está por encima del orgullo. No predicas con sermones, sino con el ejemplo. Tu silencio se convierte en una voz que proclama: aquí reina Cristo, no el ego. Y cuando actúas así, haces eco del mandamiento más grande: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se trata de tener siempre la última palabra, sino de reflejar el corazón del Padre, que es lento para la ira y grande en misericordia. Esto no quiere decir que debas callar siempre. Llegará el día, quizás pronto, en que el Señor te impulsará a hablar, y tus palabras traerán consuelo, claridad o verdad a quien lo necesite. Pero sabrás que es el momento correcto porque habrás aprendido a escuchar al Espíritu. El apóstol Santiago escribió en su carta, capítulo 1, versículo 19: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué verdad tan necesaria en estos tiempos, cuando reservas tus palabras, cuando no te dejas arrastrar por cada provocación, guardas tus fuerzas para las batallas que verdaderamente importan, aquellas en las que el amor de Dios puede manifestarse a través de ti. En esta etapa de tu vida, después de tantas pruebas, triunfos y lágrimas, sabes bien que la paz vale más que cualquier victoria verbal. Has comprendido que los lazos con las personas que amas son frágiles y que muchas veces el acto más grande de amor es retirarse con dignidad, no por debilidad, sino por sabiduría. Porque como dice Romanos 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Sí, es verdad que los temas políticos, doctrinales o personales pueden parecer urgentes, incluso inevitables, pero a la luz de la eternidad no hay argumento que valga más que el alma de una persona. Al elegir la paz, tú das testimonio de que el reino de Dios no se edifica con contiendas, sino con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en ese testimonio silencioso, tú también te recuerdas a ti mismo que la paz es un fruto del Espíritu, un don que siempre está a tu alcance si caminas con Cristo. No necesitas convencer a nadie, no necesitas ganar discusiones, necesitas guardar tu corazón en Dios, mantenerlo abierto aun cuando otros lo cierren. Ese corazón abierto que sabe escuchar, que sabe callar, que sabe cuándo hablar con ternura, es señal de una madurez espiritual profunda. En un mundo donde reina la división, tu elección de amar por encima de todo se convierte en una luz que no puede ocultarse. Y finalmente, entenderás que las verdaderas victorias no se miden en argumentos ganados, sino en vidas tocadas por tu ejemplo, en corazones alcanzados por tu amor, en relaciones restauradas por la gracia que tú decidiste extender. Porque al final, así es como el reino de Dios avanza. 7. Cuando alguien busca aprovecharse de tu buena voluntad, a medida que caminamos por la senda de la vida, aprendemos que la generosidad y la bondad son dones que el Señor siembra en nuestros corazones. No nacen del orgullo ni del mérito humano, sino del Espíritu de Dios que obra en nosotros para reflejar su amor a los demás. Y cuando estas virtudes florecen, muchos a nuestro alrededor las notan, las valoran y son bendecidos por ellas. Pero no debemos ignorar lo que enseña la palabra. Sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, versículo 16. Porque aunque deseamos ver lo mejor en los demás, también sabemos que el pecado distorsiona las intenciones del corazón humano. No todos verán nuestra generosidad como una bendición de Dios, sino como una oportunidad para beneficiarse. Tal vez sea un vendedor persistente,
un amigo de sonrisa amable, pero de intenciones ocultas, o un familiar distante que se acerca solo cuando hay necesidad económica. En esos momentos se despierta en nosotros una lucha interior, donde el deseo de ayudar se enfrenta con la necesidad de proteger lo que el Señor nos ha confiado. Muchos creyentes se han encontrado en estas situaciones y han sentido esa confusión. ¿Estoy siendo egoísta o prudente? Pero amados, la madurez espiritual también trae discernimiento. No todo acto de bondad requiere una respuesta inmediata. Cuando alguien nos apresura, nos presiona con urgencias emocionales o promesas vacías, podemos y debemos recordar que el Espíritu Santo nunca actúa a través de la confusión ni de la culpa, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pues Corintios 14, versículo 33. Decir con serenidad: necesito tiempo para orar y reflexionar, no es debilidad, sino sabiduría. Es una forma de permitirle al Señor hablarnos, de escuchar su voz en medio del ruido. Esa pausa, ese momento para discernir, se convierte en una barrera protectora contra la manipulación del enemigo. El apóstol Pablo nos enseñó que debemos probar los espíritus, examinarlo todo y retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, versículo 21. No debemos actuar bajo presión. Si alguien verdaderamente nos ama o respeta, comprenderá nuestra necesidad de buscar la voluntad de Dios antes de tomar una decisión. No se trata de cerrar el corazón, sino de filtrar nuestras decisiones a través de la oración y la palabra. A veces aparentar incertidumbre no es falta de inteligencia, sino una señal de que estamos siendo guiados por algo más alto que nuestras emociones, el Espíritu de Dios. Con los años desarrollamos una sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo nos da discernimiento para ver más allá de las apariencias, para detectar cuando algo no está en armonía con la paz de Cristo. Incluso si una persona parece amable o encantadora, nuestra experiencia con Dios nos permite ver las verdaderas motivaciones. Dar un paso atrás, guardar silencio, puede ser la forma en que recuperamos el control, no por fuerza humana, sino por la guía del Señor. Esto no significa que dejemos de ser generosos, al contrario, significa que nuestra generosidad es más pura, más intencional, más dirigida por el Espíritu. Aprendemos a sembrar en tierra fértil, en corazones que realmente valoran el amor de Dios manifestado en nosotros. Porque no toda persona que pide lo hace con sinceridad, y no todo terreno es bueno para sembrar. La Escritura dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, versículo 7. Esa es la clave, hermanos. Dar con alegría, no con culpa. Dar cuando el Espíritu lo confirma, no cuando el mundo nos apresura. Esa es la verdadera generosidad que nace de una relación íntima con Dios. Y cuando damos desde esa abundancia interior, no solo bendecimos a otros, sino que glorificamos a nuestro Padre Celestial. Porque nuestra ayuda no viene de una necesidad de agradar a los hombres, sino de un deseo de obedecer al Señor. Y en ese tipo de entrega encontramos gozo, propósito y verdadera libertad. Con el paso de los años, nuestras acciones generosas deberían nacer no solo de una obligación, sino de un corazón libre, transformado por el amor de Cristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5, versículo 13: ustedes han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar ocasión a la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Cuando mostramos bondad, no solo damos algo al otro, sino que también edificamos nuestro espíritu. Si sigues aquí conmigo, comenta el número 3 abajo para saber que aún estás escuchando. Recuerda todas esas veces en que tu generosidad
fue como un faro en la oscuridad para alguien más. Esa luz que proviene de Cristo en ti debe brillar con propósito en lugares donde sea valorada y no despreciada. Jesús mismo nos enseñó a no echar nuestras perlas delante de los cerdos, como dice en Mateo 7, versículo 6. Cuando alguien se aprovecha de tu bondad, discernir no es falta de amor, es sabiduría. Es el Espíritu Santo guiándote a administrar tu gracia con prudencia. No se trata de endurecer el corazón, sino de canalizar la generosidad con propósito divino, siendo mansos como palomas, pero astutos como serpientes, como nos enseñó Jesús en Mateo 10, versículo 16. Cuando honras esa voz interior que el Señor te ha dado y tomas un tiempo para considerar cada situación con calma, estás fortaleciendo tu alma. Tu bondad entonces no es debilidad, sino una señal de madurez espiritual. Vives con la serenidad, la dignidad y la firmeza que provienen de caminar con Dios. Tu generosidad es un don del cielo y como todo don debe usarse con discernimiento. Cuídala, valóralo y nunca te sientas culpable por pausar un momento y preguntarte si esa bondad está siendo honrada. Ese silencio puede ser la voz de la sabiduría que Dios ha cultivado en ti. La madurez no es un retiro del mundo, es una obra maestra de Dios en ti, el resultado de todo lo que has atravesado. Como está escrito en Romanos 5, versículo 4, la paciencia produce carácter probado y el carácter probado esperanza. Tus años han tejido una historia sagrada con hilos de fe, pruebas superadas y lecciones aprendidas. Esos momentos donde eliges callar o pasar por alto una ofensa no son señal de debilidad, sino de dominio propio, fruto del Espíritu, según Gálatas 5, versículo 22. Has aprendido que la paz interior es más valiosa que tener la razón y que el amor es superior a cualquier argumento. Decidir proteger tu tranquilidad, tu hogar y tus relaciones es una forma poderosa de reflejar el corazón de Cristo. Hace falta una clase especial de fuerza para retirarse en silencio, para no luchar batallas inútiles. Esa es la fuerza que proviene de Dios, no del ego. Es la capacidad de guardar tu energía para lo que verdaderamente vale la pena, el reino de los cielos. Se trata de elegir el camino de la humildad, del perdón y del amor, en lugar de caer en la trampa del orgullo. No confundas esta decisión con resignación. No te estás rindiendo ante la vida, estás elevándote por encima de ella, escogiendo lo que tiene valor eterno. Tu identidad no está en lo que otros piensan, sino en lo que Dios dice de ti. Salmo 139, versículo 14 declara: te alabaré porque soy una creación admirable. Vivir con propósito, integridad y autenticidad es más poderoso que cualquier argumento. En medio de los cambios de la vida, de las relaciones, de las exigencias del mundo, recuerda, la verdadera sabiduría no grita, es humilde, es firme, está llena de amor. Saber cuándo hablar y cuándo callar es un arte que Dios va perfeccionando en ti cada día. Con cada decisión guiada por la paz, estás dejando un legado, no basado en títulos ni en glorias temporales, sino en compasión, comprensión y fe viva. Enseñas con tu vida cómo atravesar las tormentas con calma, cómo vivir con propósito, cómo escuchar la voz del buen pastor. Aprendemos que no hace falta gritar para ser escuchados, ni pelear todas las batallas para ser victoriosos, porque en Cristo ya hemos vencido. A veces, el Espíritu Santo no nos llama a movernos ni a hablar, sino a quedarnos quietos. La verdadera fortaleza no siempre se demuestra con palabras o acciones visibles. Muchas veces, la mayor prueba de fe es permanecer en calma, esperar en el Señor.
escuchar su voz en medio del silencio y amar con la ternura que proviene de lo alto. En esos momentos en que la vida te pide prudencia, cuando el corazón clama por paciencia y cuando mantener la paz significa incluso callar por amor, recuerda que estás reflejando la sabiduría divina. El sabio de Proverbios lo entendió cuando escribió: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14, versículo 29. En esa quietud, en ese dominio propio, estás mostrando que el verdadero poder no radica en gritar tus opiniones, sino en portar esa paz serena que solo Dios puede dar, fruto de una vida entregada a Él. No se trata de ganar el favor de los hombres, ni de sobresalir ante los ojos del mundo, sino de caminar con humildad, confiando en que el Señor ve cada intención del corazón. Tu serenidad puede ser un testimonio más elocuente que 1000 palabras. Puede ser un legado de amor, firmeza y comprensión que alcance incluso a generaciones que no te conocerán, pero serán tocadas por la obra de tus manos. Al meditar en esta fuerza discreta que nace del temor reverente a Dios y de los años vividos en su presencia, vemos que nuestras decisiones más pequeñas, como ceder cuando duele o buscar la paz cuando lo fácil sería reaccionar, son a menudo las que transforman nuestra vida con mayor profundidad. El apóstol Pablo lo dijo con claridad: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5, versículo 22. No se trata de grandes conquistas ni de imponer nuestra voluntad, sino de permitir que el Espíritu Santo cultive en nosotros la gracia, el amor y la compasión que bendicen a los que nos rodean. ¿Y tú qué te ha hablado hoy el Señor por medio de esta reflexión? ¿Ha habido una palabra, una idea que resonó con tu alma? Tal vez recuerdas alguna vez cuando tus hijos parecían no escucharte, cuando su indiferencia o falta de respeto desgarraba tu corazón y luchabas por no perder la paciencia. Si te ha pasado, no estás solo. Muchos padres han estado ahí, clamando a Dios por sabiduría y fortaleza. Hoy quiero compartir contigo un camino sencillo, basado en 6 principios, que puede ayudarte a transformar esos momentos dolorosos en oportunidades para edificar una relación más firme y llena de respeto. Quédate hasta el final, porque conocerás herramientas prácticas que puedes aplicar incluso hoy mismo, restaurando tu paz interior, sanando la comunicación familiar y sembrando armonía en tu hogar. Paso 1. Domina tus emociones. Este primer paso es esencial. Cuando tus hijos te ignoran o te hieren con sus palabras o actitudes, es normal que el corazón se llene de enojo, tristeza o frustración. Has dado tanto de ti mismo y es natural sentirte herido. Pero antes de que esas emociones te dominen, haz una pausa. Respira profundamente y recuerda: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16, versículo 32. Mantener la calma no es debilidad, es una muestra poderosa de tu fortaleza espiritual. Cuando eliges responder con serenidad, evitas encender fuegos innecesarios y en su lugar transmites un mensaje claro de sabiduría y templanza. Tus hijos, aunque no lo digan, lo perciben. Ellos aprenden más de tu ejemplo que de tus palabras dichas con enojo. Cuando ven tu dominio propio, comienzan a reflexionar sobre su comportamiento. Además, al conservar la paz, tu mente permanece clara. Puedes discernir mejor la respuesta correcta, en lugar de reaccionar impulsivamente. La ira suele llevarnos a decir palabras que luego lamentamos, y esas palabras pueden herir profundamente. Esas heridas, si no son sanadas, se convierten en muros que separan los corazones, y tú no quieres eso.
Como padre o madre que ama, tu deseo no es ganar una discusión, sino proteger el vínculo con tus hijos, mantener abierto el camino del amor y la reconciliación. Manejar tus emociones no significa esconder el dolor que llevas dentro, ni simular una sonrisa cuando el corazón está turbado, sino rendirle al Señor esos sentimientos para que Él los transforme. Cuando enfrentas las tormentas de la vida con paz que viene de lo alto, les estás mostrando a tus hijos cómo caminar sobre las aguas sin hundirse, igual que Pedro cuando puso sus ojos en Jesús. Ese ejemplo vale más que 1000 palabras, porque ellos aprenden que no es su fuerza, sino la gracia de Dios, la que los sostendrá en los momentos difíciles. Tu actitud tranquila durante sus crisis no es debilidad, es fe viva. Y esa fe puede encender la suya. Imagina por un momento el impacto espiritual de eso. Tu paz, nacida de la confianza en el Señor, se convierte en un refugio donde ellos también querrán descansar. Descubrirán en ti no solo un padre o una madre, sino un lugar seguro donde pueden volver cuando el mundo los abrume. Y al final, ¿no es ese el anhelo profundo del corazón de un padre? Fortalecer ese lazo de amor, cultivar un respeto mutuo que refleje el respeto a Dios y edificar un hogar donde se escuchen, se comprendan y se amen con ese amor que todo lo puede y todo lo espera. Como dice 1 Corintios 13, versículo 7, paso 2. Demuestra comprensión sin ceder ante la presión. Cuando la tormenta ha pasado y tu espíritu vuelve a estar quieto, es momento de mirar más allá del comportamiento y preguntarte con oración: Señor, ¿qué está pasando en el corazón de mi hijo? Porque muchas veces lo que vemos por fuera, rebeldía, silencio, palabras duras, son señales de una batalla interior. En esos momentos es fácil dejarse llevar por la carne, por el enojo o la necesidad de imponer autoridad. Pero Proverbios 15, versículo 1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta el furor. Haz una pausa. Pide al Espíritu Santo discernimiento. Pregúntate: ¿qué temor, qué inseguridad, qué dolor está expresando mi hijo con esta conducta? Puede que no tengan las palabras para explicarlo, pero tú tienes algo más grande: el Espíritu de Dios en ti, que puede revelarte lo que el ojo no ve. Los jóvenes también sufren, también se sienten perdidos, y muchas veces lo único que necesitan es alguien que los vea con los ojos de Cristo. Y escúchame bien, esto no significa justificar el pecado ni tolerar la falta de respeto. Significa no quedarte en la superficie, sino ir al corazón del asunto. La empatía no es debilidad, es el amor en acción. Es mirar a tu hijo con la compasión con que Jesús miró a la mujer sorprendida en adulterio, con la ternura con que restauró a Pedro después de su negación. La empatía sana no consiente el error, pero sí abre la puerta al arrepentimiento. Cuando haces esto, estás creando un lugar donde la verdad y el amor caminan juntos. Un lugar donde tu hijo no teme ser juzgado, sino se siente escuchado. Cuando sabe que no lo vas a condenar al primer error, sino que estás dispuesto a entenderlo, es más probable que se acerque, que confíe, que hable antes de que sus emociones lo lleven a decisiones equivocadas. Detente un momento y piensa en lo profundo que es esto. Cuando un hijo se siente comprendido, comienza a ver en ti no solo a una figura de autoridad, sino a un aliado en su lucha. Descubre que su corazón no es un campo de batalla para ganar, sino un terreno sagrado que tú cuidas con respeto. Eso transforma la relación, porque si sabe que puede contarte lo que siente sin recibir a cambio solo reglas o castigos, entonces llegará a ti primero, antes que al mundo. Pero no te equivoques,
Comprender no es ceder. Al contrario, es una muestra suprema de fortaleza espiritual. Requiere valentía, mirar más allá de la reacción del momento y decidir amar en lugar de dominar. No estás renunciando a tu autoridad, la estás elevando. Porque el verdadero liderazgo como el de Cristo no impone por miedo, sino conquista por amor. Y en ese tipo de relación se construyen puentes eternos. Cuando cultivamos una relación con nuestros hijos basada en la escucha y la compasión, entramos en el terreno donde el Espíritu Santo puede obrar. No se trata solamente de corregir conductas, sino de descubrir lo que hay en lo profundo del corazón. Jesús mismo nos enseñó a mirar más allá de las apariencias. En Mateo 15, versículo 18 dice: pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Así también, cuando tu hijo actúa con aparente rebeldía, puede que en realidad esté clamando por ayuda desde un lugar de dolor, temor o confusión. Al detenerte para mirar con ojos espirituales, puedes descubrir que esa falta de respeto es la manifestación de una herida invisible. Tal vez se sienta abrumado por las exigencias escolares. Tal vez haya perdido la confianza por situaciones con sus amigos. Tal vez esté luchando contra pensamientos de inferioridad. Si reaccionas con castigo inmediato y no buscas el fondo del asunto, corres el riesgo de perder una oportunidad divina para guiar y restaurar su alma. Pero si en cambio eliges la vía de la empatía, te conviertes en instrumento de Dios para traer sanidad y dirección. El Señor nos llama a ser padres conforme a su corazón, tal como David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno de los rasgos de ese corazón es la compasión. Al mostrarle a tu hijo que lo entiendes, que estás dispuesto a caminar con él, le estás enseñando con tu ejemplo cómo se gestionan las emociones desde la sabiduría y la fe. En Proverbios 15, versículo 1, la palabra dice: la respuesta suave calma la ira, pero la palabra áspera aumenta el enojo. Cuando tú eliges la respuesta suave, modelas un carácter que tu hijo puede imitar. Le estás enseñando que no está mal sentir intensamente, pero que es necesario canalizar esas emociones de manera santa y saludable. Esto es más que una técnica de crianza, es una siembra espiritual. Estás sembrando frutos del Espíritu en su vida: paciencia, dominio propio, mansedumbre. Cuando rompes el ciclo de confrontación y eliges el camino de la comprensión, abres la puerta a una comunión más profunda. Tu hijo comienza a ver que los límites que le pones no son cadenas, sino señales de amor. Como dice Hebreos 12, versículo 11: ciertamente, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El niño o joven que se sabe comprendido respeta más fácilmente los límites, porque ve en ellos la mano de un padre que ama, no de un juez que condena. Comprende que tu intención no es controlar, sino acompañar. Y ese acompañamiento, cuando se da desde la sabiduría que viene del cielo, transforma corazones. La crianza se convierte entonces en un ministerio, no en una lucha. Un ministerio donde ambos, padre e hijo, son edificados y transformados. Por eso, la próxima vez que tu hijo te hable con tono brusco o parezca desafiarte, no permitas que tu primer impulso sea la autoridad sin gracia. Respira, ora en silencio, pide al Señor ojos para ver lo invisible y pregúntate: ¿qué está viviendo este hijo que tú me has confiado? ¿Qué batalla interior está librando en este momento? Tal vez ese sea el instante en que el amor de Cristo, manifestado a través de tu paciencia, produzca un milagro silencioso.
Porque la crianza verdadera no se da solo en las reglas que imponemos, sino en la manera en que reflejamos a Cristo en cada momento de tensión. Allí es donde Dios obra, en ese silencio lleno de compasión, donde tu hijo no solo escucha tu voz, sino que siente tu amor. Número 3. Establece límites claros con serenidad. Establecer límites no es levantar muros, es construir caminos. Pero esos caminos deben estar guiados por la verdad y el amor. La palabra de Dios dice en Efesios 4, versículo 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Esa es la clave, verdad en amor. No se trata de gritar ni de imponer por la fuerza. Incluso cuando el ambiente esté cargado de emociones, tu serenidad puede ser el canal por el que el Espíritu de Dios traiga paz. Cuando hablas con calma, cuando explicas con claridad lo que es aceptable y lo que no, estás dejando una marca profunda. Tus palabras no caen al suelo vacías, están formando convicciones. Y recuerda esto: firmeza no es dureza. La firmeza que edifica viene acompañada de ternura, de constancia, de una presencia que no se va cuando el niño falla. Es esa clase de firmeza que tuvo Jesús con Pedro. Lo corrigió, sí, pero no lo rechazó. Lo sostuvo en su proceso. Al establecer límites así, enseñas a tus hijos que cada acción trae consecuencias, no como castigo arbitrario, sino como principio de vida. Les das estructura, y esa estructura se convierte en su refugio. Aunque a veces luchen contra ella, en el fondo la desean porque les da seguridad. Y tú, como padre o madre, estás llamado a reflejar al Padre Celestial, quien nos corrige con amor, nos guía con firmeza y nunca nos deja solos. Ese es el corazón de la crianza que transforma. No es autoritarismo, es discipulado. No es represión, es formación. No es una lucha de poder, es una entrega diaria al propósito de Dios para la vida de tu hijo. Sin embargo, estos límites deben establecerse con equilibrio, porque el Señor, en su infinita sabiduría, también nos ha mostrado que la verdad sin amor puede herir, y el amor sin verdad puede desviar. Así como un padre amoroso corrige a su hijo no por ira, sino por amor, también nosotros debemos establecer límites que no ahoguen el alma ni alimenten la rebeldía. La palabra nos recuerda en Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si ponemos límites sin escuchar el corazón del niño, podemos sembrar confusión. Pero si no hay límites, dejamos el alma expuesta a las tormentas del mundo, sin brújula ni refugio. Por eso es vital encontrar ese punto medio, donde la firmeza camine de la mano con la misericordia. Cuando aplicas consecuencias con serenidad, estás enseñando que cada decisión trae consigo una cosecha. Como dice Gálatas 6, versículo 7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así tus hijos no se sienten condenados, sino guiados. Aprenden que no están solos, que el amor de sus padres no desaparece con sus errores y que cada corrección es una oportunidad para crecer. Fuera del hogar, la vida también presentará consecuencias, pruebas y caminos que exigen carácter. Criarlos con límites santos es prepararlos para que un día puedan pararse firmes en un mundo que tambalea. Amar no es consentir todo, sino mostrar con paciencia lo que es bueno y agradable a Dios. Esa es una forma profunda de amar, una manera de reflejar el corazón del Padre Celestial. Número 4. Da el ejemplo que quieres ver en ellos. La Biblia nos dice en Proverbios 20, versículo 7, el justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Los niños no siguen discursos, siguen huellas.
No basta con decirles que respeten, debemos primero respetarlos a ellos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra atención. Si deseas que te escuchen, muéstrales que su voz tiene valor. Cuando hablan, míralos a los ojos, atiende su corazón. En los días difíciles, cuando las emociones se encienden y la paciencia flaquea, recuerda que ellos te están observando. El dominio propio que manifiestes, la paz con la que respondas a los conflictos, será para ellos una enseñanza viva más poderosa que 1000 sermones. Ser ejemplo no es fingir perfección, es vivir en verdad. Es dejar que lo que predicas esté alineado con lo que practicas. Cuando un hijo ve coherencia, nace la confianza. Ve que hay un camino seguro. Si deseas que tus hijos valoren la verdad, sé tú primero un amante de la verdad. Si anhelas que perdonen, sé tú el primero en pedir perdón. Si esperas respeto en medio de un desacuerdo, respóndeles con dignidad. Es en esa congruencia diaria donde se siembran los frutos del Espíritu. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, versículo 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No porque fuera perfecto, sino porque sabía que seguir a Cristo es un camino de esfuerzo constante. Tu testimonio forma el carácter de tus hijos. Tus acciones hoy modelan cómo tratarán a los demás, cómo enfrentarán la adversidad, cómo se levantarán cuando caigan. Ellos no necesitan verte sin errores, sino verte caminar con humildad y fe. Tu ejemplo es el regalo más profundo que puedes darles, una luz para sus pasos en un mundo que tantas veces anda en tinieblas. Número 5. Genera momentos de cercanía más allá del conflicto. El corazón del niño no solo se forma en la corrección, sino en la comunión. Jesús no solo enseñaba en las sinagogas, también caminaba con sus discípulos, comía con ellos, los escuchaba, los abrazaba. El respeto verdadero crece en el terreno fértil del afecto, de la confianza, de la intimidad cotidiana. Si solamente nos acercamos a los hijos para corregir, su alma se cerrará como una flor que nunca recibe luz. Por eso es vital sembrar instantes de amor sin condición. Momentos donde no haya regaños ni expectativas, solo presencia, solo amor. Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así también es bueno que padres e hijos compartan momentos de quietud, de alegría, de conversación sincera. Comparte una comida, una caminata, una risa. Escúchalos sin interrumpir, míralos con ternura. Son esos momentos los que construyen un lazo que ni los vientos del conflicto podrán romper. El respeto no se impone, se cultiva. Y cuando el alma de un niño se sabe amada, respetará no por miedo, sino por amor. En esos pequeños instantes de comunión, el corazón se abre y la enseñanza llega sin necesidad de levantar la voz. Recuerda, nuestros hijos no solo necesitan dirección, necesitan conexión. Y esa conexión se construye cada día, con detalles, con tiempo, con presencia. En esos espacios sembramos lo que luego cosecharemos en forma de confianza, lealtad y amor profundo. Si hoy decides estar presente, mañana ellos también sabrán estar allí cuando más los necesites. Cuando tus hijos observan que estás dispuesto a invertir tiempo en ellos, no solo cuando las cosas van bien, sino incluso en medio de las dificultades, entonces comienzan a comprender una verdad profunda: que tu amor no está condicionado por el comportamiento o las circunstancias, sino que es un reflejo del amor inmutable de Dios. La Escritura nos recuerda en Romanos 5, versículo 8: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Así también, cuando un padre demuestra amor constante, aunque haya conflictos, siembra en el corazón de sus hijos una profunda seguridad. Esa seguridad se transforma en respeto, no forzado, sino nacido del reconocimiento de un amor verdadero. Y cuando hay respeto mutuo, los desafíos se vuelven menos temibles y los desacuerdos más fáciles de resolver. No se trata de evitar los conflictos, sino de caminar juntos a través de ellos, sabiendo que la relación está construida sobre un cimiento sólido, tal como un pastor guía a su rebaño en el valle de sombra. Así también, un padre que camina con sus hijos en cada estación fortalece el vínculo más allá de los desacuerdos. Compartir momentos sencillos como una caminata en el parque o disfrutar de un pasatiempo juntos puede parecer trivial, pero en realidad son actos que abren las puertas del corazón. Son como semillas plantadas en tierra fértil que con el tiempo producen fruto en la forma de confianza y comunicación sincera. En esos momentos, tus hijos descubren que no necesitan ganarse tu amor, porque ya lo tienen. Y si perseveras con fe y amor, verás cómo el respeto florece en el corazón de tus hijos, no por obligación, sino porque han aprendido a valorar lo que significa vivir en gracia. Y ahora que has recorrido estos 6 pasos, cada uno reflejando una verdad del Evangelio, permíteme compartirte algunos consejos más para fortalecer ese vínculo tan especial entre tú y tus hijos. Primero, aprende a dejar pasar ciertas batallas. No todo merece una corrección inmediata. A veces, lo más sabio y espiritual es dejar que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones sin que tú intervengas. Proverbios 19, versículo 11 nos recuerda: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Esto no significa que ignores lo importante, sino que aprendas a discernir con la guía del Señor cuáles son los momentos en que debes hablar y cuáles son oportunidades para que tus hijos aprendan por sí solos. No te desanimes si los frutos tardan en llegar. El Señor es fiel, su palabra no vuelve vacía. Cada oración, cada abrazo, cada conversación a la luz de la verdad forma parte del plan divino para tu familia. Con el tiempo verás cómo el amor de Cristo penetra las grietas más profundas y sana lo que parecía irremediable. Estas verdades son herramientas eternas para que puedas enfrentar los desafíos diarios de la crianza con serenidad, sabiendo que cada instante de conexión auténtica contribuye a levantar un fundamento firme y duradero. Abraza este proceso con paz. Confía plenamente en que con paciencia, entrega y el amor de Dios como centro, estás formando un hogar donde reina la armonía verdadera. Ahora, al llegar al final, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué palabra te ha tocado más hoy? ¿Qué enseñanza vas a aplicar en tu vida cotidiana para profundizar tu relación con tus hijos y con el Señor? Cuéntanos en los comentarios qué te ha hablado el Espíritu a través de este mensaje. Y si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a dejar tu comentario, dar me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir sembrando esperanza en más corazones. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.